Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a, vamos a comenzar. En este caso vamos a comenzar a trabajar con el tema de las guardas, ¿sí? Eh, Quizás había, de acuerdo a algunos comentarios, de varios comentarios, ¿no es cierto? Tenían ciertas incertidumbres, dudas con respecto a la manipulación del alambre. Bueno, entonces me parece conveniente, digamos, como este primer video, eh, abocarnos, ¿no es cierto?, a la confección de las guardas. Bien, eh, antes que nada, bueno, les queríamos hablar de los alicates, ¿sí? Entonces, donde vamos a tener uno de los alicates nuevos, ¿no es cierto?, que ustedes, que a ustedes les pedí, ¿no es cierto?, es el alicate YAM, ¿sí? El alicate YAM, donde tiene la particularidad de tener tres torres, ¿sí? Tres, como pueden apreciar, ¿no es cierto?, tres círculos, ¿no? Lo cual, digamos, facilita para la realización de dobleces curvos, redondeados, ¿no? Hacer loops o helicoides, que ahora les voy a mostrar. Y bueno, eh, es por eso, digamos, que también yo lo considero como uno de los alicates indispensables. No, o sea, se puede reemplazar por el alicate angle, ¿no? Pero la IAN, digamos, es muy versátil y bueno, me parece que es conveniente que lo tengamos, ¿no es cierto?, como parte de instrumental. Bien, hablando de la IAM, sí, les quería comentar de que, bueno, eh, además, digamos, de esta, digamos, sería la IAM convencional, la que ustedes consiguen, las más económicas, ¿no? Pero existen otras IAM, como es esta, aunque por ahí no notan la diferencia. Bueno, esta es una Smolco, de marca Smolco, lo cual, digamos, es sumamente mucho más cara, ¿no es cierto?, que la que les mostré anteriormente, porque, bueno, por los detalles de terminación, eh, los círculos son exactamente bien circulares, ¿no es cierto?, bien redondos. En cambio, en la económica no ocurre lo mismo. Eh, bueno, es de un material más resistente, pero igualmente eh, no sé si se justifica la diferencia económica, ¿no es cierto? Eh, este alicate, ¿no es cierto?, con esta Smolco, por ejemplo, con este otro tipo de IAN, del cual, digamos, tienen muchos de origen, son de origen pakistaní, ¿sí? Se ha importado mucho de Pakistán. Les comento esto porque, bueno, van a ver que es el origen es desde ahí, ¿no? Cuando si figura, digamos, el lugar de fabricación. Después también tenemos, también dentro de la IAM, ¿no? Yo también tengo esta que es la marca Tisa, ¿sí? La marca Tisa también es otra marca mucho más cara, ¿no es cierto?, que la, la económica que le comenté al principio, ¿sí? Entonces, bueno, pero también, digamos, es el mismo alicate, ¿sí? Pero van a ver que la diferencia de precio es sumamente grande, entre un alicate y otro. Bueno, bueno, además quería mostrarle mi pequeña, que es guerrera, ¿no es cierto?, que es este alicate de corte, ¿no es cierto?, que es una Paco. Es una marca muy buena, digamos, en el tema de alicate de cortes. Pero bueno, yo me voy a manejar igualmente con este alicate, que es el alicate, digamos, que uso en el instituto, que para hacer las demostraciones, bueno, en realidad voy a hacer todos los alicates que uso en el instituto, ¿no es cierto? Eh, Como si estuviese en forma presencial. Vamos a manejarnos con esos alicates. Bien, vamos a comenzar entonces por esta guarda, ¿no es cierto? Por la guarda 1. Vamos a
yo acá tengo un alambre de 0,9, ¿no es cierto? Un alambre 0,9 que lo corté de manera que me quede un exceso, ¿sí? Tiene que considerar, más cuando ustedes observan que presentan eh, las anzas, ¿no? Cuando presentan anza como en este caso, ¿no? Eh, justamente dejen, digamos, presenten el alambre, ¿no es cierto? Y tengan en cuenta de que les sobre aproximadamente es unos 3-4 centímetros, ¿no es cierto?, del extremo, como para asegurarnos de que no nos falte. Y además, siempre en los alambres tenemos que considerar de que nos tiene que quedar, digamos, un extremo para poder manipular el alambre, ¿sí? Siempre va a haber un sobrante que se descarta, lamentablemente, ¿sí? Entonces, tengan previsto, ¿no es cierto?, de que hay una parte final que va a servir para manipular el alambre, para poder doblarlo correctamente y que después se va a cortar. Bien, ¿cómo empezamos a trabajar? Acá había una de las cuestiones, ¿no es cierto?, que le generaba duda el trabajar con las anzas, con los arcos, ¿no? Hacer este tipo de arcos. Lo primero, a mí, bueno, hay distintas formas de trabajar, cada uno se adapta a la forma que les es conveniente, ¿no? Pero eh, mi forma de trabajar es dándole la forma con las manos, con los dedos, ¿sí? Lo vamos amoldando de esta forma. Le vamos dando la forma. Y tratando de que vaya imitando el diseño de la guarda, ¿no? Bien, yo lo que acá lo que les recomiendo es, por ejemplo, agarrar y marcar el centro, ¿sí? Vamos a marcar el centro. Vamos a marcar el centro, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a marcar el centro en la hoja, ¿no? Y ese centro también lo vamos a marcar, ¿no es cierto?, en el alambre, ¿eh? Vamos a marcar el alambre. Así vuelvo a reposicionar el alambre siempre en la misma posición, ¿sí? Y entonces ahí lo marqué con esta fibra, que es fibra de tinta permanente, ¿no? Pero ahora me voy a manejar con la fibra de fibra al agua, ¿no? Cosa que se borre con facilidad. Yo lo que voy a marcar es a partir de donde se abre el alambre, o sea, donde no tiene adaptación, con el diseño, ¿no es cierto? Lo marqué con la fibra. Y voy a agarrar otro elemento que para mí es fundamental, es la media caña, ¿no? Con la media caña, con mucho pulso, porque si no, si le hacen una fuerza de más, digamos, queda marcado el alambre y doblan demasiado, ¿sí? Ahí voy a marcar con la media caña dándole la forma. Entonces lo vuelvo a ubicar en la misma posición, ¿sí? Y voy marcando donde necesito mayor adaptación. Y sigo trabajando con la media caña. Es fundamental, chicos, para la adaptación del arco, ¿sí? El uso de este alicate, ¿no? De la media caña. Sumamente importante. Borro. Lo que tiene la fibra del agua es que vos la marca anterior la borrás y volvés, ¿no es cierto?, a marcar. Acá, volvés a marcar para seguir adaptando. Y vuelvo con la
media caña. Ahí ya va quedando, ¿sí? A veces cuando lo quiero enderezar, pongo la media caña al revés, ¿no? Y ya voy aplanando algunas partes que no quiero que quede donde se acentúa demasiado la curvatura. Acá por ejemplo pongo la media caña al revés porque se va para adentro, entonces la pongo en la posición inversa. Bueno, van viendo cómo va tomando la forma, ¿no? Va tomando la forma de el diseño. Bien, cuando llego, digamos, cuando llego a lanza, ¿sí? Cuando llego a lanza lo marco para doblarlo hacia adentro, ¿sí? Para esto me voy a agarrar la angle, perdón, la YAM, ¿sí? El alicate YAM, lo agarro y lo doblo hacia adentro. Bueno, una cuestión, chicos, por ahí que yo no les comenté, que cuando nosotros vamos a hacer los dobleces, ¿no? Lo que tienen que hacer es mantener bien firme el alambre, ¿no? En su totalidad, sujetarlo con el alicate, ¿sí? Y con los dedos van a proceder al doblaje, ¿sí? No tienen que doblar con el alicate, sino que el alicate se queda inmóvil, ¿no? Se queda fijo, y lo que doblan, ¿no es cierto?, es con los dedos van a doblar el alambre, ¿eh? Bien, una vez que doblé, vamos a ir marcando. Bueno, acá por ejemplo estaría bueno el uso, por ejemplo, de la angle, de la angle. También lo pueden hacer con la media caña. Vamos a ir doblando. Bien, y ahí ven, ¿no es cierto?, cómo se va adaptando digamos, el anza, ¿no? Lo hice en este caso lo hice con la angle, pero también lo puedo hacer tranquilamente con la media caña o inclusive también con la YAM, ¿sí? Eso ustedes también prueben. Bueno, y por último, lo marco, digamos, donde tengo que hacer el doblez. Y hay una cuestión también que vale la pena que les comente ahora, es que ustedes tienen que agarrar el alicate más o menos 1 milímetro antes de donde está el doblez, ¿sí? 1,5 milímetros antes de donde está el doblez, tienen que sujetar, digamos, el alicate, ¿no? Porque, digamos, el doblez tiene su recorrido, ¿no es cierto? Ocupa un espacio que más o menos justamente corresponde a ese 1,5 milímetros que tienen que considerar, ¿no? Entonces, antes de la marquita a 1,5 milímetros antes de la marquita para hacer el doblez, van a sujetar el alicate, y de eso nos aseguramos de que va a quedar en la posición correcta, ¿sí? Bien, ahí tenemos este lado, ¿sí? Vamos a hacer el otro lado. Entonces marco
marco, digamos, donde, a ver si se ve, voy a sacar la mano, marco donde está el primer doblez para hacer el anza, ¿sí? Lo marcamos con la fibra de tinta al agua, lo sujeto al alicate, lo sujeto el alambre con el alicate 1,5 milímetros antes, ¿sí? Y realizo el doblez, pero lo hago con los dedos. Acá donde empieza a hacer la curvatura lo marco, ¿sí? Y en este caso, miren, voy a hacerlo con otro alicate, lo voy a hacer con la media caña. Empiezo a hacerle la forma de lanza, ¿sí? Esa forma curva. ¿Ven cómo va quedando? Se me abrió un poquito. Si se me cierra mucho, ¿qué agarro? Agarro cualquier alicate y lo pongo para que lo abra, ¿sí? Bien, ya casi lo tengo, ¿eh? Ahora hago el último doblez. Vieron que para estos dobleces, ¿no es cierto? Me gusta usar la YAM, ¿sí? Me gusta usar la YAM para hacer estos dobleces. Me fijo de que me quede todo en el mismo plano, ¿no? Y ahí lo doblé. Bien, acá veo, ¿no es cierto?, que voy a hacerle algunos arreglos, unas correcciones en el tema de que quede plano, ¿no? Lo mismo con los mismos dedos. Voy analizando para que toda la estructura, ¿no? Todo el diseño me quede en un mismo plano. Bueno, ahí ya creo que estaría. Ahí se abrió un poquito porque cuando uno hace ese tipo de maniobras se suele abrir. Bien, y ahora voy a marcar para hacerle el corte final. Vieron que yo les decía que quedaba, digamos, un sobrante. Marqué, digamos, a la altura de las puntas, ¿no es cierto? Para cortar. Lo marqué en el alambre y ahí cortamos. Y chicos, el anza ya está terminada, ¿sí? Esperen que se abra un poquito. Lo cerramos de esta forma. Una pequeña corrección le hago acá y van a ver que esto queda 10 puntos. Miren qué maravilla. ¿Cómo quedó? La belleza, ¿no? Bueno, ya tenemos el primer ansa, ¿sí? Siempre si existe alguna pequeña discrepancia, no se preocupen porque en realidad no es necesario, ¿no es cierto?, que tenga una representación tan exacta. Bueno, este es uno de los del diseño, uno de las guardas que quería mostrarles, ¿no es cierto? Más que nada para cómo trabajar la parte de lanza, perdón, de lanza, del arco en sí, ¿no? Cómo
doblarlo primero con los dedos, atarlo con los propios dedos, ¿no? Y después, bueno, sí, recurrir, digamos, a los distintos alicates, especialmente en la media caña, ¿no? Doblarlo con la media caña. Bien. Vamos a hacer otro, otra guarda que yo quería hacer es esta, ¿no es cierto? Vamos a agarrar, creo que es este el alambre que tenía preparado. Estos 8 y 7, sí. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacer esta guarda que representaría lo que es la barra palatina, ¿no? Un aparato, ¿no es cierto?, que es la barra palatina. Bueno, yo voy a cortar de manera que, considerando que me quede un sobrante, ¿sí? Un sobrante tanto para hacer, digamos, el lanza de activación que se encuentra en el medio, como para después hacer las últimas partes para cortar, ¿sí? Entonces lo vamos a considerar un sobrante de cada extremo de más o menos, sí, de 4 centímetros. Vamos a hacer un poquito más. Y que acá, chicos, se empieza por el medio, ¿sí? Hay que empezar por el medio. Lo mismo que en esta guarda, empiecen por el medio para empezar a confeccionarlo. Acá yo también voy a empezar por el medio. Lo que voy a empezar es hacerle, ¿no? Es el lanza de activación, ese omega, ¿no es cierto?, que presenta en el medio. Voy a empezar por ahí. Y vamos a empezar en forma manual, ¿sí? Lo empezamos a doblar con mucho cuidado para que no supere el punto elástico, ¿no es cierto?, y sufra una deformación permanente. Vamos a hacerlo así con los dedos. Cuando ya llega un punto en que no lo puedo adaptar más con los dedos, ahí sí recurro a ¿quién? A mi querida media caña. Le voy dando la forma, esa forma ovoidea que tiene. En realidad tiene forma de letra omega del abecedario griego. ¿Ven cómo lo voy cerrando? ¿Sí? Primero con la mano, entonces después con la media caña. Voy a cerrar un poquitito más. Miren qué maravilla. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es marcar, ¿no es cierto?, marco donde tengo que hacer el primer doblez. Lo marcamos. Entonces ahí agarro la YAN, ¿sí?, el alicate YAN. Si no tienen el alicate YAN, digamos, recurran, digamos, a la angle y sujetan el alambre con fuerza y hacen el doble con los dedos, ¿eh? Esperen que ahí vamos a cerrarlo un poquito. Siempre sujetándolo con el alicate. Voy a cerrarlo un poquito. Y vamos a terminar la parte de lanza.
Ahí va quedando, ¿no? Tengo que hacer algunas correcciones, ¿sí? Para eso pongo el alicate en forma inversa. Aquí le estoy haciendo una corrección porque lo veo que no está del todo simétrico. Bien, ahí me gustó cómo quedó, ¿eh? Quedó muy lindo. ¿Ven cómo quedó adaptado? Entonces ahora lo que voy a hacer es hacerle, ven, el doblez, el último doblez en realidad, ¿no es cierto? Lo marco con la fibra al agua, no con la fibra permanente. Vieron que para la fibra permanente solamente usé para marcar el centro del arco, ¿no? Nada más. O sea, la marca que yo quería que no se borre. Todas las marcas después que quiero trabajar y necesito que se borren mejor, ¿no? Lo hago con la fibra al agua. Agarro los sujetos, digamos, 1,5 milímetros antes y realizo el doblez. 1,5 milímetros antes y realizo el doblez. ¿Sí? ¿Ven cómo va quedando? Esperen que lo voy a aplanar. ¿Sí? Voy a buscar que esté en un mismo plano. Lo hacen con los dedos, ¿sí? Y ahora, miren qué bonito, ¿eh? Y ahora voy a marcar, digamos, el último. Voy a hacer la última marca para, ahí lo marqué con la fibra y lo voy a cortar con el alicate de corte. Tengan cuidado cuando hagan los cortes, ¿sí? Porque estos extremos, ¿no es cierto?, suelen volar y con velocidad, y las puntas estas del alambre obviamente que pueden ser muy peligrosas para los ojos, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado. Siempre cuando cortan pongan digamos la palma, ¿no? O háganlo abajo de la mesa, de la mesada. Eso es una cuestión muy importante que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, y miren qué bonita quedó el anza esa. ¿Sí? Ya tenemos eso. Bueno, y hay otra anza que quería hacerles, ¿no? Ahí tenemos estas dos. Hay otra ansa que quería hacerles para que vean la manipulación, para cómo trabajar, digamos, hacer los helicoides o loops. Por eso pensé en hacerle este, que es el en 0,7 milímetros. Una guarda en 0,7 milímetros. Que en realidad lo que representa es un resorte esto. Esto es un resorte tipo Z. Entonces vamos a agarrar con alambre 0,7. Siempre más o menos calculen el largo que pueda llegar a tener, porque eso tienen la parte horizontal y después la parte vertical, ¿no?, del resorte, lo cual, digamos, y además tienen los helicoides. Entonces hay que tener presente eso, porque si no les va a cortar, les va a quedar corto el alambre.
Bien, yo más o menos ahí le calculo 1, 2 y esta parte, sí. Miren cómo corta mi pequeña Baco. Es una maravilla esto. Y tiene uso, nunca se desafiló. Miren que he cortado alambre con esa. Bueno, vamos, ¿cómo empezamos con esto? Empezamos presentándolo, digamos, en la guarda. Y acá, en la parte media de lo que es ver el loop o helicoide, ¿no es cierto? Esto se llama loop o helicoide, ¿no? Es, digamos, cuando el alambre da una vuelta sobre sí mismo. Entonces, en la parte media de este loop o helicoide, ¿sí? Lo van a marcar, ¿sí? Y acá hay que ver qué es lo que es conveniente para hacer ese loop, ¿no? De acuerdo al tamaño, yo creo que la torre chica va a quedar chica, pero vamos a hacerlo con la torre chica, a ver cómo sale. Si no, hay que hacerlo con la... Si no, hay que hacerlo con la angle, ¿eh? Porque si bien en la realidad, ¿no es cierto? Estos loops, ¿no? Estos loops o helicoides lo hacemos con esta torre, con la torre 1, con la torre más pequeña, ¿no? Va a andar bien. Lo hacemos con la torre más pequeña a ver si lo ven. Tienen que entender eso. Le saco un poco la memoria elástica al alambre. Así pueden ir viendo Esto es sacarle la memoria elástica, ¿no es cierto? Que tiene el alambre, que generalmente cuando viene de fábrica, que viene doblado en rollos, ¿no? Tiene esa memoria elástica, del cual, digamos, después hay que eliminársela para poder trabajar. Bueno, a veces la aprovechamos, ¿no? Para hacer arcos y formas con esa posición. Sí, lo vamos a hacer con la torre 1 de la IAM. Va a andar bien. Marco de vuelta el centro, ¿ven? Marco de vuelta el centro del helicoide o loop. Y vamos a ubicamos, en este caso, vieron que yo les decía que 1,5 milímetros antes, no, en este caso tenemos que hacer coincidir, ¿no? Tenemos que hacer coincidir la marca, tenemos que hacer coincidir la marca que le hice con la posición, la ubicación del alicate, ¿no? En este caso de la IAM. Ven ahí cómo va quedando. Quiero cerrarlo un poquito, a ver esta parte. Quedaría como si fuese un alfiler de gancho, ¿no? Ahí va quedando, ¿eh? Una maravilla. Entonces acuérdense hacerlo con la torre 1. Con la torre 1 de la YAM. Bueno, y ahí voy a hacerle el otro doblez. Lo hago con la YAM. Bueno, y acá hacemos el otro zigzag. En realidad esto lo que representa es la colita retentiva, ¿no es cierto? La colita retentiva del resorte, ¿no? Que esto no lo hacemos de esta forma, la colita retentiva. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Yo lo voy a hacer así. Ya terminándolo.
porque esta parte, digamos, no tiene importancia, porque sería lo que sería la colita retentiva de voy a enderezar. Bueno, recién ahora voy a usar miren, la universal, pobrecita, la tengo abandonada. Voy a enderezar, así queda más plano. Quiero a ver si lo ven, cómo va quedando. ¿Sí? Y acá les muestro la adaptación con el diseño, que coincida lo mejor posible. Miren qué hermoso me quedó. Bueno, y acá voy a hacerle marco para cortar el último. Ven que siempre existe un sobrante, ¿no? Eso acuérdense que el desperdicio siempre van a tener en el tema de la confección del... Bueno, y miren qué hermoso quedó, ¿sí? Bueno, eso es lo que más me interesaba mostrarles, ¿no? Mostrar, digamos, estos diseños. Yo creo que con el resto no van a tener problema. Si quieren, a lo sumo hacemos, por último hago ¿no es cierto? Que representa a un resorte corbata, ¿no? Que lo vamos a hacer también con 0,7. Y acuérdense que también hay ese alambre que se entrecruza, ¿no? Ahí la distancia más o menos serían unos, esperen que soy más exacto, más o menos deberían ser como unos 10 centímetros, ¿sí? Voy a empezar por la parte, de arriba, ¿no? Se empieza de la parte de arriba del diseño, ¿no? Acuérdense que esto sería en realidad es un resorte de doble corbata, ¿no? Es un resorte de doble corbata. Yo lo que estoy haciendo es aplanarlo un poco, ¿no? Porque está un poco deformado esta parte del alambre, pero bueno, no lo quiero desaprovechar. Entonces lo estoy dejando bien plano. Bueno, vamos a empezar calculando lo que nos quede un sobrante igual, ¿no es cierto?, hacia cada lado. Y vamos a marcar con la fibra de tinta al agua, ¿no? Con la fibra de tinta al agua vamos a marcar digamos, donde comenzamos, donde deja de ser plano, y comienza la curvatura. Y también acá está bueno usar la torre 1 de la YAM. Entonces acá lo que ustedes van a observar es que hay una superposición, ¿sí? Hay una superposición de los alambres, se entrecruzan en la parte inferior. Bueno, yo no lo voy a marcar porque ya sé que tiene que quedar a la misma altura. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a sujetarlo con la YAM y vuelvo a hacerle el otro doblez, ¿sí?
acá ven ahí una parte que tengo que corregir, esta parte que no me quedó bien, vamos a corregirla. Bueno, vamos a ver cómo va quedando, ¿sí? Bueno, bastante bien, ¿sí? Quedó un poquito más chico, pero bueno, ya les digo, hay, digamos, algunas de este lado, en la parte, en el segundo doblez, queda un poquito más chico, pero en los, acá les muestro, ahí en esta parte, ¿no es cierto?, quedó un poquito más corto, pero no es un error tan grave. Bien, vamos a hacerle el último doblez, que serían, representaría ahora lo que serían las colitas retentivas, ¿no es cierto?, a ver si lo tomo mejor acá, que serían las colitas retentivas del resorte, ¿sí? Sí, ahí estaría. Y ahora por último vamos a hacerle el doblez, el último doblez, ¿no es cierto?, que para que el alambre, que en realidad lo que sería que ese último doblez, ¿no es cierto?, esos ganchitos finales son para que el alambre no gire dentro del acrílico, ¿no?, como para que quede más retentivo. Bueno, y cortamos, con el alicate de corte cortamos lo cierro un poquito. Ahí en la IAN tiene unas muequitas en la parte interna, ¿no es cierto?, que sirve para cerrar algunas partes alámbricas, como en este caso. Bueno, y ahí tenemos ya terminado, ¿no?, la guarda número 12, ¿sí?, que es otra de las que por ahí consideraría que les puede llegar a tener alguna complicación. Bueno, y acá les voy a mostrar